Bienvenidos a este canal de audiolibros. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo, darle like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Hoy les traigo una obra fascinante y única, Izur de Leopoldo Lugones. En esta historia nos sumergiremos en un mundo de transformación, surrealismo y reflexión sobre la identidad humana. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos los profundos dilemas del protagonista y las complejidades de la percepción social. Así que acompáñenme en esta aventura literaria. Capítulo 1. La extraña enfermedad de Izur. El sol se alzaba tímidamente sobre el horizonte, proyectando una luz suave y dorada que apenas tocaba las paredes de la habitación. El silencio de la mañana estaba apenas interrumpido por el murmullo distante de la ciudad que despertaba. Dentro de su casa, Izur se encontraba en la cama, observando fijamente el techo. Algo extraño se había apoderado de él, un mal insidioso que no lograba comprender del todo. Desde hacía unos días, Izur había comenzado a notar pequeños cambios en su rostro. Al principio, habían sido apenas imperceptibles, una ligera sensación de picazón, un calor extraño que recorría su piel. Pero con el paso de las horas, esos pequeños síntomas se fueron intensificando, hasta convertirse en algo mucho más inquietante. Un dolor sordo, casi constante, había comenzado a nublar su percepción. El roce de sus dedos sobre la piel de su cara le resultaba extraño, como si no fuera la misma, como si esa piel ya no le perteneciera. Con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó al espejo, levantándose con esfuerzo de la cama. Su reflejo le devolvió una imagen confusa, como si algo estuviera distorsionando sus rasgos. Frunció el ceño, tratando de enfocar sus ojos, pero la imagen que veía no era la que había conocido toda su vida. Su rostro, el mismo que había visto tantas veces antes, ya no parecía el mismo. Los contornos de su rostro parecían haberse alterado, no de una manera evidente, sino sutilmente. Unas pequeñas manchas, como si fueran manchas de vino, comenzaban a formarse alrededor de su mandíbula, difusas, como si estuvieran jugando con la luz de la mañana. No comprendía lo que sucedía, pero sabía que no podía ser algo bueno. El pánico lo envolvía lentamente, como una neblina densa que lo ahogaba, impidiéndole pensar con claridad. Al principio intentó tranquilizarse, pensando que se trataba de alguna especie de reacción alérgica, tal vez algo relacionado con el clima o alguna comida que había ingerido. Pero a medida que avanzaba el día, los cambios no solo persistían, sino que empeoraban. Las manchas se extendieron y, para su horror, comenzaron a tomar formas extrañas, como si su piel estuviera desintegrándose, desmoronándose en una especie de patrón irregular. El contorno de sus labios se volvió más grueso, y algo comenzó a deformar la textura de su piel, tornando su apariencia menos humana, más animal. La sensación era indescriptible. Como si su rostro ya no fuera suyo, como si su identidad estuviera siendo borrada lentamente por esa transformación. A medida que pasaban las horas, su cuerpo comenzaba a someterse a una transformación radical, algo que desbordaba la lógica y la razón. No podía comprender cómo una enfermedad, algo tan común como un simple malestar, podría provocar tal metamorfosis. No había explicaciones razonables para aquello. Desesperado, Izur buscó en su memoria cualquier experiencia que le permitiera comprender lo que estaba sucediendo. Había oído historias sobre enfermedades extrañas, pero nunca algo tan terrible como esto. La idea de que su rostro se estuviera transformando de esa manera era aterradora. Su mente, usualmente lógica, se llenó de pensamientos oscuros. Estoy perdiendo la razón. Mi cuerpo está cambiando ante mis ojos. En su confusión, Izur trató de tocarse la cara de nuevo, pero el contacto con su piel parecía desencadenar una sensación aún más desconcertante. Su piel se sentía extraña al tacto, rugosa y caliente, como si no fuera humana. Su reflejo en el espejo ya no le parecía familiar, y al mirarse más detenidamente, algo inconfundible pasó por su mente. Su rostro no era el mismo. Algo había cambiado, y no era un cambio pasajero. No era una simple alteración que pudiera ignorarse. Era un cambio irreversible. El joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró a su alrededor, buscando respuestas que no podía hallar. Intentó recordar si había hecho algo distinto esos días, si había estado expuesto a alguna sustancia desconocida, pero nada le venía a la mente. Todo parecía tan normal, hasta que esa sensación extraña comenzó a apoderarse de él.
El pánico comenzó a crecer dentro de él. Se levantó de la cama y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, incapaz de encontrar una solución, incapaz de calmarse. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué su rostro cambiaba así, como si fuera una máscara que se derrumbaba lentamente? Era como si la enfermedad se estuviera alimentando de él, deformando su ser desde el interior. Todo lo que conocía como normal estaba desapareciendo, desvaneciéndose como la niebla bajo el sol. A medida que las horas pasaban, Izur ya no podía mantenerse tranquilo. Decidió que debía consultar a un médico, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué le diría el médico? ¿Qué podría hacer frente a algo tan inexplicable? Los temores más oscuros empezaban a asomar, y lo peor de todo era que no podía evitar pensar que nada de lo que hiciera cambiaría lo que ya estaba sucediendo. Su destino parecía estar marcado por esa transformación que nadie, ni siquiera él mismo, podía controlar. Así fue como comenzó la lenta y dolorosa caída de Izur en un mundo desconocido, en el que su rostro, esa parte esencial de su identidad, se convertía en un misterio al que no podía dar respuesta. La angustia lo invadió, y la única certeza que tenía era que su vida había comenzado a cambiar de una manera irreversible. Y mientras la noche caía y él se sumía en sus pensamientos oscuros, Izur ya sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su alma. Capítulo 2. La reacción del entorno. A medida que pasaron los días, la transformación en el rostro de Izur no solo persistió, sino que se intensificó. Las manchas en su piel, que al principio parecían simples imperfecciones, ahora se habían convertido en marcas profundas, de bordes irregulares, como si fueran cicatrices que se formaban y deformaban constantemente. La textura de su rostro había cambiado, tornándose cada vez más rugosa y densa. Ya no era solo un cambio en la piel, sino algo más profundo, algo que iba más allá de lo visible. Pero lo peor de todo no era lo que Izur veía en el espejo, sino la reacción de aquellos que lo rodeaban. Su familia fue la primera en notarlo, y su reacción, al principio llena de sorpresa, pronto se convirtió en desconcierto y luego en miedo. Sus padres, que siempre habían sido personas tranquilas y de carácter firme, se vieron desbordados por la extraña enfermedad de su hijo. Intentaron justificar lo sucedido, diciendo que tal vez se trataba de un problema temporal, algo que pasaría con el tiempo, pero sus palabras carecían de la convicción que tanto necesitaba Izur para encontrar algo de calma. Una tarde, después de varios días de incertidumbre, su madre lo observó con una expresión de creciente horror. Ella, que siempre había cuidado de él con tanto amor, no podía evitar ver cómo su hijo se transformaba ante sus ojos. Las líneas de su rostro se desdibujaban, y su piel, que alguna vez había sido suave y juvenil, ahora parecía más parecida a la de un ser extraño, ajeno, incluso animal. El miedo se reflejaba en los ojos de su madre, y Izur, al ver esa expresión, sintió un nudo en el estómago. Nunca había querido ser motivo de temor para ella, pero ahora lo era. No solo estaba cambiando su cuerpo, sino también la manera en que los demás lo veían. El trato de su madre, antes lleno de ternura y cuidado, comenzó a volverse distante. Aunque intentaba disimular su incomodidad, Izur podía sentir cómo la distancia emocional crecía entre ellos. Ella lo miraba a veces con una mezcla de lástima y desconcierto, como si no supiera cómo interactuar con él. El hijo que había criado con tanto amor ya no era el mismo, o al menos, no lo parecía serlo. Pero el dolor que más lo marcó fue el de su padre. Un hombre de pocas palabras y gran respeto por las tradiciones, su padre siempre había sido la figura de autoridad en la casa. Ante el sufrimiento de su hijo, intentó mantener la calma, pero pronto las palabras comenzaron a faltarle. Izur, al principio, pensó que su padre solo estaba preocupado, pero pronto descubrió que esa preocupación estaba acompañada de algo más oscuro: el temor. El temor a lo desconocido, el miedo a no poder hacer nada para salvarlo. En la mirada de su padre, Izur percibió algo que lo hirió profundamente, una especie de rechazo que no se atrevía a manifestarse abiertamente, pero que estaba presente en cada gesto. Su padre trataba de no mirarlo demasiado, y cuando lo hacía, sus ojos reflejaban una incomodidad palpable, como si su hijo ya no fuera más que una sombra de lo que había sido. Los intentos de Izur por comunicarse, por pedir comprensión, se topaban con un muro invisible, con una distancia emocional que lo aislaba aún más. Un día, después de varios intentos fallidos de hablar con él, Izur escuchó una conversación entre su padre y su madre. Estaban en la sala, en voz baja,
pero no tan baja como para que él no pudiera escuchar. Las palabras que pronunciaban eran duras y cargadas de angustia. Esto no es natural, había dicho su padre, casi en un susurro, como si temiera que Izur lo escuchara. No sé qué hacer. El doctor dice que no hay explicación, que esto no tiene ningún antecedente. ¿Y si no hay cura? ¿Y si esto no es solo una enfermedad, sino algo peor? La angustia de su padre era palpable, y esas palabras atravesaron el corazón de Izur como un cuchillo afilado. Lo peor no era el miedo de su padre, sino que, en cierto modo, lo entendía. Había algo tan extraño en su transformación que incluso él comenzaba a dudar de si lo que le sucedía era algo humano. A veces se preguntaba si había dejado de serlo por completo, si esa enfermedad estaba despojándolo de su humanidad de manera irreversible. En los días siguientes, Izur comenzó a notar que las reacciones de las personas fuera de su hogar también se volvían cada vez más extrañas. Cuando salía, ya no podía evitar las miradas furtivas de los transeúntes. La gente lo observaba de reojo, como si su presencia fuera una amenaza silenciosa. Los murmullos empezaron a ser más frecuentes, y las voces bajas se convertían en risas nerviosas y miradas evitativas. Su rostro, esa parte esencial de su identidad, ahora era motivo de repulsión. Las personas parecían no saber cómo reaccionar ante él, como si su apariencia fuera una advertencia silenciosa de que algo en su ser había cambiado para siempre. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, se cruzó con un viejo conocido de su familia, un hombre al que había conocido desde niño. El hombre lo observó con sorpresa, luego desvió la mirada rápidamente, como si no quisiera ver lo que sucedía. Izur se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Te encuentras bien, Izur?, preguntó el hombre, aunque las palabras no sonaban genuinas, sino forzadas, como si no supiera qué más decir. Sí, estoy bien, respondió Izur, tratando de mantener la compostura, aunque la voz le temblaba. El hombre no respondió, y tras un largo silencio, se dio la vuelta rápidamente, como si no quisiera permanecer allí más tiempo del necesario. Izur, herido por esa indiferencia disfrazada de preocupación, siguió caminando, pero el peso de esa mirada lo acompañó todo el día. La gente no sabía qué hacer con él. Ya no lo veían como antes. Ya no era el joven amable, el hijo conocido. Ahora, él era un extraño, una figura que los incomodaba, que les producía temor y curiosidad. Cada vez que se cruzaba con alguien, podía sentir como sus ojos se deslizaban rápidamente sobre él, buscando cualquier excusa para no mirarlo demasiado tiempo. Ese fue el momento en que Izur comprendió la magnitud de lo que sucedía. No solo estaba cambiando físicamente, sino que su mundo entero lo estaba rechazando, y esa sensación de rechazo se convirtió en una herida profunda. El cambio en su rostro era solo la punta del iceberg. La verdadera transformación estaba en el vacío que se estaba abriendo entre él y el mundo que había conocido. Y esa separación, ese abismo, parecía ser cada vez más imposible de cruzar. Este segundo capítulo detalla el impacto de la transformación de Izur en las relaciones con su familia y el entorno social, enfocándose en el rechazo y el miedo que provoca su cambio físico. Capítulo 3. La desesperación de Izur. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación de Izur no solo se mantenía, sino que avanzaba a un ritmo desconcertante. Su rostro, antes reconocible y familiar, ahora parecía una máscara ajena, una construcción extraña que no solo perturbaba a los demás, sino que lo atormentaba a él mismo. Cada vez que se miraba en el espejo, veía cómo su apariencia se desfiguraba, como si la esencia de su humanidad fuera siendo erosionada poco a poco. El joven, acostumbrado a ser la imagen de un futuro prometedor, ahora se enfrentaba a un presente oscuro, incierto, sin respuestas. En su mente, la desesperación comenzaba a tomar forma. Durante las primeras semanas, había intentado mantener la esperanza, creer que todo era una pesadilla de la cual despertaría. Pero ahora ya no estaba tan seguro. La idea de que su rostro, esa parte de sí mismo que siempre había sido su carta de presentación ante el mundo, estuviera cambiando de una manera tan radical, lo desbordaba. No solo temía por su apariencia, sino por su propia identidad. ¿Qué le quedaba si su rostro ya no era el mismo? ¿Qué le quedaba cuando lo que lo definía, lo que lo hacía ser reconocido por los demás, se desvanecía ante sus ojos? A medida que las marcas en su rostro se volvían más prominentes, la piel más gruesa y rugosa, Izur empezó a notar también otros síntomas. Una sensación de aislamiento profundo,
como si su cuerpo estuviera expulsando no solo su apariencia, sino su humanidad. El peso de la soledad se hizo insoportable. La gente ya no lo miraba con simpatía, ni siquiera con curiosidad. Lo evitaban. Era como si su presencia fuera un mal presagio, un recordatorio de algo que no podía ser entendido ni explicado. Izur comenzó a recluirse más y más en su habitación, lejos de los ojos de los demás. Intentaba no pensar en la mirada de su madre, que ya no lo miraba como antes, o en el desconcierto de su padre, que cada vez se mostraba más distante y preocupado. Los que aún lo conocían parecían no saber cómo tratarlo. Sus amigos de la infancia, aquellos con los que había compartido innumerables momentos de risas y complicidad, habían comenzado a mirarlo como si fuera un extraño. Las visitas que antes eran cotidianas, ahora se reducían a murmullos silenciosos a través de la puerta, conversaciones que no lo involucraban, preguntas que ya no eran dirigidas a él. En sus mentes, él ya no era un ser humano común, sino una anomalía, algo que no podían comprender. El temor era lo que más lo aquejaba, el temor a ser descartado, a ser olvidado. ¿Qué ocurriría si la transformación seguía avanzando? ¿Qué quedaría de él cuando su rostro fuera irreconocible, cuando su humanidad ya no pudiera ser distinguida? Estos pensamientos lo atormentaban sin cesar. Y cada vez que intentaba hablar con alguien, lo que salía de su boca parecía cada vez más distante de lo que solía ser. Una tarde, después de semanas de reclusión, Izur decidió que debía encontrar una respuesta. Ya no podía continuar con esa incertidumbre, con ese sufrimiento que lo desgarraba por dentro. Sabía que su apariencia lo hacía imposible de ignorar, que su rostro ya no era el mismo, pero aún sentía que necesitaba encontrar algo que lo anclara de nuevo a la realidad. Quizás un médico, un especialista que pudiera explicarle lo que estaba sucediendo. O tal vez, pensó, alguien con más conocimiento sobre lo inexplicable podría darle alguna pista. Fue así como, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza, decidió salir en busca de ayuda. Esa mañana, se vistió con dificultad. La ropa ya no le quedaba como antes, y su cuerpo también comenzaba a mostrar signos de la misma transformación. Pero lo peor era su rostro. La deformidad que lo consumía ya era tan evidente que no podía pasar desapercibida. Se miró una vez más en el espejo antes de salir, y fue entonces cuando lo notó. Su piel, ya no solo desfigurada, tenía una textura rugosa, más áspera, casi como la de un animal salvaje. Las marcas, que antes parecían manchas inofensivas, ahora se extendían y formaban patrones extraños, como si estuviera cubierto por una especie de piel ajena, una capa que no pertenecía a su ser. Con un suspiro, Izur salió de su casa. Las calles que antes le parecían familiares ahora le resultaban extrañas, casi hostiles. El paso de la gente, las miradas fugaces, el evitarlo o el voltear rápidamente la cabeza, todo eso lo rodeaba como un muro invisible. Se sentía como un espectador en su propio mundo, como si la realidad lo estuviera excluyendo, expulsando lentamente de la vida que alguna vez conoció. Se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde los médicos más renombrados de la zona ejercían. Tal vez, pensó, ahí encontraría alguna respuesta, alguien que pudiera decirle qué le pasaba, o al menos, hacerle sentir que no estaba solo en su sufrimiento. Pero mientras caminaba, una sensación extraña lo invadió. Había algo en la forma en que los transeúntes lo miraban, en la manera en que desviaban la vista al cruzarse con él, que le hacía entender que su presencia ya no era aceptada. Al llegar al consultorio de uno de los médicos más conocidos, Izur fue recibido con una mirada inquisitiva y distante. El doctor, un hombre mayor, con gafas gruesas y un aire impasible, lo observó en silencio durante un largo momento. Su mirada, sin embargo, no era curiosa, sino fría, y Izur lo sintió como un rechazo inmediato. Como si la deformidad de su rostro fuera un virus que no debía tocarse ni analizarse demasiado. ¿Qué le ocurre, joven?, preguntó el médico, sin apenas disimular su incomodidad. Izur no supo cómo comenzar. Cada palabra que salía de su boca parecía más ajena a su ser, como si no fuera capaz de expresar lo que realmente sentía. Intentó explicar los síntomas, hablar sobre las manchas en su rostro, el dolor, el desconcierto, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El médico lo observaba, con un gesto que mezclaba la curiosidad con una clara incomodidad. Esto es extraño, dijo el doctor, tras una pausa. Y lo peor fue la forma en que lo dijo, como si lo que sucedía no fuera solo un mal físico, sino una especie de aberración que no podía comprender.
El diagnóstico fue escaso, casi vacío. No sé qué está ocurriendo, joven. Pero creo que se trata de algo fuera de lo común. Lo mejor será que vuelva a casa y observe los síntomas. Quizá con el tiempo logremos identificar lo que le sucede. Esa respuesta, tan vacía, tan carente de solución, hizo que Izur sintiera un golpe aún más fuerte. Había ido en busca de respuestas, y lo único que encontró fue la misma indiferencia que la gente ya mostraba hacia él. Era como si su enfermedad no fuera solo algo físico, sino algo que tocaba lo más profundo de su ser, una enfermedad que no solo lo transformaba, sino que también transformaba la forma en que el mundo lo veía. De vuelta en su casa, la desesperación se convirtió en angustia. Ya no podía confiar en nada ni en nadie. La incertidumbre se había adueñado de su vida. Y al mirarse de nuevo en el espejo, pensó por primera vez, sin remordimientos ni dudas: ¿qué soy ahora? Este tercer capítulo profundiza en la desesperación de Izur, quien intenta buscar respuestas fuera de su hogar pero se encuentra con más rechazo e indiferencia, lo que lo lleva a una crisis aún más profunda. Capítulo 4. El camino a la aceptación. Tras la frustración de su visita al médico, Izur regresó a su hogar con un sentimiento de vacío que lo inundaba. La solución que le había dado el doctor no solo carecía de sustancia, sino que también le dejó una sensación más palpable, la idea de que su transformación no solo era un fenómeno físico, sino algo mucho más profundo, algo que no se podía resolver con simples explicaciones médicas. De alguna manera, los diagnósticos y las palabras vacías de los profesionales de la salud solo servían para aumentar su desconcierto, sin ofrecerle ninguna respuesta real. Pasaron los días y las semanas, pero la angustia de Izur no disminuyó. Por el contrario, a medida que pasaba el tiempo, la presión de su transformación se volvía cada vez más insoportable. Cada vez que salía a la calle, las miradas de los demás lo seguían, lo atravesaban como si no fuera un ser humano, sino una especie de espectro errante. Los murmullos se volvían más intensos, y él empezaba a sentirse como una sombra, alguien que ya no pertenecía a ese mundo. En su casa, la atmósfera se había vuelto densa. Su madre, que antes lo trataba con ternura y amor, ahora lo miraba con una mezcla de tristeza y temor. Las palabras que solían fluir con facilidad entre ellos ahora se volvían incómodas. Su padre, por otro lado, continuaba con su actitud distante, preocupado, pero incapaz de decir nada que aliviara la situación. Izur, al ver esa creciente separación emocional entre él y su familia, se preguntaba si había algo más que solo su rostro lo estaba cambiando. ¿Era la apariencia lo único que importaba en la vida? ¿O acaso lo que realmente se transformaba era la percepción que los demás tenían de él, y de sí mismos en relación con él? Una tarde, cuando la soledad en su habitación se había convertido en su única compañera, Izur decidió que debía hacer algo diferente. Ya no podía seguir dependiendo de los demás para encontrar respuestas. No podía seguir esperando que alguien más lo salvara de su tormento. Si había algo que debía hacer, era enfrentarse a la situación, aceptar lo que estaba ocurriendo, y aprender a vivir con ello. Tal vez la solución no era curarse, sino aprender a vivir con esa nueva versión de sí mismo, por muy aterradora que fuera. Tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. En lugar de seguir buscando respuestas en el exterior, se sumergiría en sí mismo. Pasó varios días en completa soledad, encerrado en su habitación. Ya no le importaba la opinión de los demás. Ya no le importaban las miradas ni los susurros. Lo único que le importaba era encontrar una respuesta dentro de él, descubrir quién era realmente detrás de la piel que se estaba desfigurando, detrás de la persona que aún se aferraba al recuerdo de su antiguo rostro. Durante ese tiempo, se dedicó a escribir. El dolor y la confusión que sentía se transformaron en palabras que, de alguna manera, lograban aliviar su angustia. Escribía sobre su transformación, sobre sus miedos, sobre el rechazo que sentía por parte de su familia y de la sociedad. Pero también escribió sobre su lucha interna, sobre cómo comenzaba a aceptar que quizás, su vida ya no sería como antes, pero que aún podía encontrar un propósito, un sentido en todo aquello. En sus escritos, Izur comenzó a entender algo fundamental: la aceptación no venía de los demás. No podía seguir esperando que los otros lo aceptaran, ni siquiera podía culparlos por rechazarlo. La verdadera aceptación debía surgir de su interior, de su capacidad para abrazar lo que era ahora, con todas sus transformaciones y defectos. Ya no podía ser el joven que era antes, pero eso no significaba que no pudiera ser alguien valioso, alguien con una vida que valiera la pena vivir.
La escritura se convirtió en su refugio. Le permitió expresar lo que no podía decir en voz alta, las cosas que jamás le habría contado a nadie. En esos momentos de solitaria reflexión, Izur descubrió que podía seguir adelante, aunque el mundo ya no lo mirara como antes. Se dio cuenta de que la belleza no estaba en la apariencia, ni en la forma en que los demás lo veían, sino en la capacidad de encontrar significado y propósito a pesar de las adversidades. En los días que siguieron, Izur dejó de preocuparse por las miradas de los demás. Sabía que, aunque su rostro siguiera transformándose, no podía seguir huyendo de sí mismo. Si iba a vivir, debía aprender a hacerlo con la nueva realidad que enfrentaba. Comenzó a salir más, a caminar por las calles con una nueva actitud. Ya no se escondía detrás de su casa, ni se sumergía en la oscuridad de su habitación. A veces, las personas lo miraban con sorpresa, incluso con un poco de miedo, pero él ya no se sentía tan vulnerable a esas reacciones. Había aprendido a ser más fuerte, a encontrar su paz en medio del caos. Un día, mientras caminaba por el parque, se cruzó con un viejo amigo de la infancia, alguien a quien había conocido años atrás. El amigo, al principio, se detuvo y lo observó con una mezcla de duda y curiosidad. Sin embargo, Izur ya no sentía la necesidad de esconderse. Le sonrió, con una sonrisa tímida pero genuina. «Hola, ¿cómo estás?», dijo su amigo, después de un breve momento de incertidumbre. Izur asintió, sin poder evitar un suspiro de alivio. Aunque no era la misma relación que antes, no podía negar que esa interacción le había dado un sentido de humanidad que hacía tiempo no sentía. «Estoy bien», respondió, sin dejar de sonreír. «Estoy aprendiendo a serlo». Y aunque el amigo no sabía qué decir exactamente, Izur entendió que no se trataba de tener todas las respuestas, sino de empezar a vivir a pesar de no tenerlas. Y aunque todavía quedaban días difíciles por delante, había encontrado un pequeño resquicio de paz en su interior. Era un camino largo, y tal vez nunca llegaría a comprender completamente lo que le estaba sucediendo, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía más en paz consigo mismo. Este cuarto capítulo explora el proceso interno de Izur, quien, tras enfrentarse a la incomprensión y el rechazo de los demás, comienza a aceptar su nueva realidad. La escritura y la reflexión se convierten en herramientas clave para su aceptación. Capítulo 5. El encuentro con el misterio. La aceptación de Izur, aunque profunda, no estaba exenta de dudas y momentos de vulnerabilidad. Aunque había encontrado un equilibrio interno al dejar de buscar respuestas en el exterior, algo dentro de él aún anhelaba entender lo que realmente le sucedía. A veces, en sus momentos de soledad, su mente volvía a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Y qué significa todo esto? Los días pasaban, pero la sensación de que algo mucho más grande que él mismo estaba ocurriendo seguía acechando en su mente. Una tarde, mientras caminaba por los mismos caminos que había recorrido en los últimos días, Izur sintió un extraño impulso. Algo lo llevó a alejarse de su ruta habitual y adentrarse en una calle más estrecha, menos transitada. Era una zona de la ciudad que él no conocía bien, pero algo en su interior le decía que debía ir allí. Quizás, pensó, encontraría alguna respuesta. O tal vez solo lo impulsaba un deseo de alejarse de la rutina diaria, de la gente que lo miraba y lo evitaba, de todo lo que lo recordaba a su dolorosa transformación. El aire se volvió más fresco conforme avanzaba por esa calle, y las sombras de los edificios parecían alargarse, como si quisieran envolverlo. Y fue en ese instante cuando vio un edificio extraño, algo que parecía estar fuera de lugar. No era una construcción moderna, ni tampoco antigua. Tenía algo peculiar, como si hubiera sido dejado en el tiempo, sin una razón clara para existir en ese lugar. El letrero en la entrada estaba borroso, casi ilegible, pero algo en su interior le decía que debía entrar. Sin pensarlo demasiado, Izur empujó la puerta y entró en el edificio. El aire dentro era denso, cargado de un misterio palpable. Las paredes estaban cubiertas por estanterías llenas de libros viejos, papeles amarillentos y objetos extraños que nunca había visto. El lugar parecía más una especie de librería o archivo olvidado que una tienda común. Un pequeño campanario sonó al entrar, y la figura de un hombre alto y delgado apareció desde un rincón oscuro del lugar. El hombre, con una mirada profunda y ojos que parecían saber mucho más de lo que su rostro dejaba ver, observó a Izur por un largo momento antes de hablar. «¿Qué buscas, joven?», preguntó con voz grave, pero calmada. Izur, sorprendido por la presencia del hombre,
Se detuvo unos segundos antes de responder. No sabía bien cómo decirlo, pero algo en su interior le decía que esa era la persona con la que debía hablar. Algo en la atmósfera de ese lugar lo conectaba con una realidad diferente, más allá de lo que los médicos y las personas comunes podían explicarle. No estoy seguro, respondió, mirando a su alrededor. Solo siento que aquí podría encontrar algo que me ayude a entender lo que me está pasando. El hombre lo observó fijamente, con una leve sonrisa en sus labios. Hay muchas cosas que las personas buscan. Algunas, porque quieren entender, otras, porque quieren escapar. ¿Estás seguro de que deseas saber lo que te sucede? Porque saberlo, de verdad, puede cambiar tu vida para siempre. Izur sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. Sabía que lo que estaba diciendo el hombre tenía algo de cierto. Quizá había llegado a ese punto precisamente porque sentía que, aunque la respuesta que buscaba fuera dolorosa o aterradora, debía enfrentarla. No podía seguir viviendo sin entender. Sí, dijo con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. Quiero saber qué me está pasando. El hombre asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado la respuesta. Entonces, ven. Hay algo que debo mostrarte. El hombre lo condujo a través del laberinto de estanterías y libros hasta una pequeña sala al fondo del edificio. Era un espacio que parecía fuera de este mundo, lleno de velas encendidas, libros antiguos y mapas descoloridos de lugares que Izur no reconocía. En el centro de la habitación había una mesa grande, cubierta con extraños instrumentos, además de una piedra que parecía brillar suavemente, a pesar de la luz tenue de las velas. El hombre lo hizo sentarse frente a la mesa. Lo que te sucede no es simplemente una enfermedad. No es algo que puedas resolver con un diagnóstico médico ni con remedios comunes. Lo que estás viviendo es una transformación, pero no de una forma física. Lo que te sucede es mucho más profundo. Tu rostro no solo está cambiando por una causa física, está cambiando porque estás tocando algo que pertenece a una realidad más allá de la comprensión humana normal. Izur lo miró con asombro, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. No sabía qué esperar, pero las palabras del hombre resonaban en su mente de una manera inquietante. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz ahora llena de incredulidad. ¿Qué significa eso? Mi rostro, mi cuerpo. ¿Todo esto es parte de algo más grande? El hombre se acercó a la mesa y comenzó a hojear un libro antiguo, pasando las páginas con lentitud. Lo que ocurre contigo tiene raíces en lo que los antiguos llamaban la transmutación del alma. Tu transformación física no es solo una manifestación del cuerpo. Es una puerta, un umbral que estás cruzando, hacia algo que va más allá de lo que eres ahora. Este proceso te conecta con algo primordial, algo que ni siquiera los humanos pueden comprender completamente. Pero hay algo más. Mientras tu rostro cambia, tu alma también lo hace. Estás experimentando una transformación en todos los aspectos de tu ser, un camino hacia algo más grande, o quizás, hacia algo más terrible. Izur no pudo evitar sentirse completamente perdido en ese momento. Había escuchado cosas que nunca habría imaginado que podría escuchar. Su mente parecía resistirse a aceptar lo que ese hombre estaba diciendo, pero algo en su corazón le decía que, de alguna manera, debía prestar atención. ¿Pero qué debo hacer? ¿Cómo puedo detener esto?, preguntó, con una mezcla de desesperación y desesperanza. El hombre lo miró con ojos penetrantes, y por un momento, hubo un silencio profundo entre ellos. Luego, con voz suave pero firme, dijo: No puedes detenerlo, Izur. Este proceso no tiene marcha atrás. Pero hay algo que debes saber. La transformación no es solo física. Si logras comprender el significado detrás de lo que te está sucediendo, podrás encontrar el propósito de tu vida, incluso en esta nueva forma. Si no lo haces, podrías perderte en el caos y la desesperación. Izur sintió una ola de emociones que lo inundaba. En ese instante, entendió que lo que estaba viviendo no solo era una maldición, sino un proceso mucho más grande, algo que podría redefinir toda su existencia. Pero, por otro lado, también sabía que debía encontrar una manera de sobrellevar esa transformación, de comprenderla para no ser arrastrado por la oscuridad. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Izur se levantó de la mesa. El hombre le ofreció una última mirada antes de hablar nuevamente. Recuerda, joven, que el camino que ahora recorres está lleno de incertidumbre, pero si encuentras la verdad detrás de tu transformación,
comprenderás que cada cambio tiene un propósito. Solo tú puedes descubrir qué significa todo esto. Izur salió del edificio con una sensación de inquietud y revelación. Sabía que el camino que había comenzado no tenía vuelta atrás. Cada día, su rostro seguiría cambiando, pero ahora, al menos, entendía que ese cambio no solo era físico. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo en su alma, algo que solo él podría descubrir. Este capítulo introduce un punto de inflexión en la historia de Izur, donde un misterioso personaje le ofrece una visión completamente diferente sobre su transformación. El misterio se profundiza y la historia se adentra en un camino de autodescubrimiento. Capítulo 6. El despertar interior. Después de la inquietante conversación con el misterioso hombre en el edificio, Izur se encontró completamente perturbado. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco lejano que no podía ignorar. La transformación no es solo física. Es un camino, una puerta que atraviesas hacia algo más grande o más terrible. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso su rostro en transformación era solo el principio de algo aún más grande, más profundo? El peso de la revelación lo acompañó durante varios días. Izur intentó, sin éxito, encontrar consuelo en su vida cotidiana. A pesar de su aparente serenidad, el dolor seguía latente bajo la superficie, y la sensación de que algo trascendental se estaba desarrollando dentro de él lo atormentaba. A medida que pasaban los días, las cosas se volvían más complejas. Los cambios en su rostro continuaban, pero algo más dentro de él comenzaba a transformarse. Su mente, antes dominada por la confusión y el rechazo, parecía ahora estar abriéndose a nuevas ideas, nuevos pensamientos que no podía comprender del todo. Cada vez que miraba su reflejo, algo diferente aparecía. Ya no era simplemente un rostro distorsionado por una enfermedad, sino algo que evocaba una imagen mística, casi divina. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una intensidad extraña, como si pudieran ver más allá de lo evidente. Pero, al mismo tiempo, sentía que ese despertar interior lo desconectaba de las cosas simples de la vida. Sus relaciones con los demás se volvían más difíciles. La gente lo miraba con una mezcla de horror y curiosidad, sin saber qué pensar. Y aún más doloroso para él era el alejamiento de su familia. Aunque su madre había intentado mantener su afecto, el trato de su padre se volvía cada vez más frío, casi distante. Las visitas al parque, las caminatas solitarias, se convirtieron en su refugio, el único lugar donde sentía que podría pensar con claridad. Fue en una de esas caminatas cuando, por primera vez, vio algo que lo sorprendió. No era una figura humana, sino una especie de destello, una sombra fugaz que cruzó rápidamente frente a él. Era como una presencia que no pertenecía a su realidad, algo más allá de lo visible, algo que lo llamó con una fuerza inexplicable. Izur, por un impulso instintivo, comenzó a seguir esa sombra, que se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Corrió durante varios minutos, pero al llegar al borde del parque, se detuvo. Allí, en una esquina solitaria, había una figura que lo esperaba. Era una mujer, alta, con un rostro inmaculadamente hermoso, casi etéreo. No parecía humana, o al menos no completamente. Su mirada estaba llena de un conocimiento profundo, como si hubiera vivido siglos, y su presencia transmitía una calma que Izur no había experimentado nunca antes. La mujer lo observó en silencio durante unos segundos, y luego habló, su voz suave pero con una autoridad silenciosa. Sabía que vendrías. Has comenzado a despertar, Izur. El proceso que estás atravesando no es casual. El cambio que experimentas te conecta con algo mucho más grande que tu humanidad. No eres el único que ha pasado por esto, pero cada uno lo vive a su manera. Izur no pudo evitar sentirse intrigado, aunque al mismo tiempo, una sensación de incertidumbre y temor lo invadió. ¿Quién eres?, preguntó, sin poder disimular la confusión en su voz. La mujer sonrió, y sus ojos brillaron con una luz suave, como si comprendiera su incertidumbre. Soy una guía, uno de los muchos que acompañan a aquellos como tú en su proceso de transformación. Tu rostro, tu cuerpo, son solo símbolos de un cambio mucho más profundo. Pero no temas. Lo que te sucede es parte de tu despertar, de tu conexión con lo que realmente eres. Lo que has experimentado hasta ahora no es un castigo ni una maldición, aunque lo sientas como tal. Es un llamado. El joven intentó comprender,
pero las palabras de la mujer parecían desbordarse de su capacidad para entenderlas. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, se distorsionaba en un nuevo prisma que no lograba descifrar por completo. Había momentos en que pensaba que la mujer podría estar hablándole desde un lugar de sabiduría infinita, pero también una parte de él sentía que podría estar perdiéndose en una realidad que no le pertenecía. ¿Un llamado? ¿A qué?, preguntó, sus palabras llenas de un vacío existencial. He estado buscando respuestas, pero nada tiene sentido. Mi rostro. Ya no soy yo mismo. Ya no me reconocen. Nadie me mira igual. La mujer asintió lentamente, como si comprendiera profundamente su dolor. Lo que ves en el espejo es solo una parte de la verdad. Tu cuerpo está cambiando, pero lo que realmente se está alterando es tu conciencia. Estás siendo llamado a conectar con un propósito más grande, algo que está más allá de la vida común que conocías. Si sigues adelante, lo que ves como sufrimiento comenzará a transformarse en sabiduría. La belleza que has perdido en tu forma exterior se transformará en algo más grande, algo que trasciende lo físico. Izur no podía dejar de sentir una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Sabiduría? ¿Propósito? ¿Cómo podía encontrar belleza en un rostro que cambiaba ante sus ojos, una imagen que ya no le pertenecía? ¿Y qué debo hacer? ¿Cómo puedo encontrar este propósito?, preguntó con la esperanza de encontrar alguna respuesta clara. La mujer lo miró profundamente, como si pudiera ver a través de él, y luego dijo, en un susurro casi etéreo: debes ir más allá de ti mismo. Aceptar que lo que estás viviendo no es un accidente. La transformación no es algo que te ha sido impuesto, es algo que elegiste antes de llegar a este punto. Tienes la oportunidad de despertar a una realidad superior, a una conexión con lo divino que trasciende el cuerpo. Pero debes estar dispuesto a dejar atrás lo que conocías y a avanzar en el camino de la aceptación. En ese instante, algo dentro de Izur se encendió. Por primera vez, comenzó a entender que su sufrimiento no era el fin, sino el principio de algo que se estaba revelando. Aunque aún no comprendía completamente qué era lo que estaba sucediendo, la certeza de que estaba tocando algo trascendental le dio un propósito. Quizás su rostro no se transformaba para destruirlo, sino para abrirle los ojos a algo que nunca antes habría imaginado. La mujer levantó una mano, señalando el horizonte, antes de desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Sus palabras resonaron en la mente de Izur mientras ella se desvanecía: no busques respuestas fuera de ti. Todo lo que necesitas está dentro de ti, solo tienes que aprender a ver más allá de la superficie. Izur se quedó allí, en silencio, mirando el lugar donde la mujer había estado, con una sensación nueva en su corazón. Aunque su rostro seguía cambiando, había algo dentro de él que ahora comenzaba a comprender. Había comenzado su despertar, y aunque el camino seguía siendo incierto, sabía que ahora debía seguirlo. Este capítulo profundiza en la idea del despertar interior de Izur, presentando a una figura misteriosa que lo guía hacia la comprensión de su transformación. Es un paso más en su viaje hacia la aceptación y el entendimiento de su nuevo ser. Capítulo 7. El camino hacia la aceptación. Los días posteriores al encuentro con la mujer en el parque estuvieron llenos de una extraña quietud en el alma de Izur. Aunque las palabras de la mujer seguían resonando en su mente, algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no sentía tanto miedo ni desesperación ante los cambios en su rostro. Al contrario, algo en su interior comenzaba a aceptar que esa transformación no era una maldición, sino un viaje hacia algo más grande. Sin embargo, la aceptación no era fácil. Había momentos en los que la desesperación volvía a invadirlo, cuando el reflejo en el espejo le recordaba lo irreconocible que se había vuelto. Pero, por primera vez, en esos momentos de desesperación, también se encontraba con una curiosa sensación de serenidad, como si algo dentro de él le estuviera diciendo que todo lo que ocurría tenía un propósito. Una tarde, mientras caminaba solo por las afueras de la ciudad, sintió una necesidad imperiosa de alejarse aún más de la vida cotidiana. La gente ya no lo miraba con la misma indiferencia de antes. Ahora lo evitaban, lo observaban con una mezcla de miedo y curiosidad, y eso solo aumentaba su sensación de alienación. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera estar consigo mismo, donde pudiera dejar de lado la mirada ajena y enfrentarse a lo que realmente estaba ocurriendo dentro de él. Se dirigió hacia una colina cercana, un lugar que le traía recuerdos de su infancia, donde a menudo solía ir a pensar en soledad. Subió lentamente.
casi como si el esfuerzo físico fuera un medio para escapar de los pensamientos que lo invadían. El aire fresco de la tarde le acariciaba la piel y, por un momento, se sintió en paz. Llegó a la cima, se sentó sobre una roca grande, y al mirar el horizonte, permitió que sus pensamientos se disolvieran. Fue allí, en ese paisaje vasto y sereno, cuando algo inesperado ocurrió. Una vez más, vio una figura que emergía de entre los árboles. Era un hombre, mayor que él, con una larga capa oscura que se movía con el viento. No era como las otras personas que había encontrado hasta entonces. Su presencia era tranquila y sabia, y al acercarse a Izur, el joven sintió una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado esperando a ese hombre toda su vida. El hombre se acercó sin decir palabra, se sentó junto a él y permaneció en silencio por un largo rato. Izur, aunque inicialmente desconcertado, no sintió miedo. Algo en la presencia de aquel hombre le transmitía una sensación de calma, como si, finalmente, alguien comprendiera lo que estaba viviendo. ¿Qué buscas, joven?, preguntó el hombre, su voz grave pero suave, como si cada palabra estuviera llena de sabiduría. Izur lo miró por un momento, sin saber si debía confiar en él o seguir callado. Pero había algo en los ojos de aquel hombre que lo alentaba a hablar, algo que lo invitaba a abrir su corazón. Estoy buscando respuestas, dijo Izur, su voz titubeante. He cambiado, y aunque intento aceptarlo, no sé por qué está sucediendo todo esto. Me siento extraño. Como si ya no fuera el mismo. Como si algo mucho más grande estuviera ocurriendo, pero no sé qué hacer con ello. El hombre asintió lentamente, como si ya supiera exactamente lo que Izur sentía. Lo que te está ocurriendo no es algo que se pueda explicar de manera sencilla, dijo con calma. La transformación que atraviesas es una de las más profundas que un ser humano puede experimentar. No solo es física, sino espiritual. Tu rostro, tu cuerpo, son solo una manifestación externa de un cambio que está ocurriendo en tu interior. Y aunque parezca doloroso y confuso, lo que sucede es parte de un proceso más grande, una revelación que te permitirá ver el mundo desde una perspectiva diferente. Izur frunció el ceño, aún sintiendo que no podía comprender del todo lo que el hombre le decía. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí?, preguntó con desesperación. No entiendo por qué todo mi mundo está cambiando. El hombre lo miró fijamente, y por un momento, Izur sintió como si estuviera siendo observado por alguien que conocía su alma más que él mismo. La respuesta no está en el por qué, sino en el para qué, respondió el hombre, su voz profunda y resonante. Tú has sido elegido para caminar un camino difícil, pero también un camino lleno de grandes revelaciones. No se trata de un castigo, ni de una casualidad. Se trata de un despertar. Estás siendo guiado hacia una nueva comprensión, una nueva forma de ver y sentir el mundo. Pero para llegar a esa comprensión, primero debes aprender a aceptar lo que eres ahora. No como un cuerpo roto, no como una forma distorsionada, sino como una manifestación de algo más profundo, algo eterno. Izur cerró los ojos, intentando asimilar esas palabras. A pesar de su confusión, algo en su corazón resonaba con ellas. La aceptación. Esa era la clave. Aceptar lo que era, aceptar los cambios, no con resistencia, sino con entendimiento. Era el primer paso hacia algo que aún no podía ver, pero que, de alguna manera, sentía que debía enfrentar. No es fácil, dijo el hombre, como si leyera sus pensamientos. La aceptación no significa rendirse ni dejar de luchar. Al contrario. Es aceptar la realidad tal como es, sin negarla ni rechazarla. Es enfrentarse a lo desconocido con valentía, sabiendo que el camino que recorres no es un camino de destrucción, sino de renovación. Izur se quedó en silencio por un largo rato, observando el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. Podía sentirlo. Como si un peso se estuviera levantando de sus hombros, como si la respuesta que había estado buscando finalmente estuviera a su alcance. El hombre se levantó lentamente, su capa ondeando con el viento, y miró a Izur con una sonrisa serena. La verdadera transformación ocurre cuando logras ver el propósito detrás del cambio, dijo. No busques la perfección ni la cura, porque no necesitas ninguna. Lo que necesitas es aprender a vivir en armonía con lo que eres ahora. Solo entonces podrás avanzar hacia la siguiente etapa de tu viaje.
Izur se levantó también, mirando al hombre con una nueva comprensión. Aunque no tenía todas las respuestas, ahora sabía que la aceptación era el primer paso. Ya no se trataba de rechazar lo que le sucedía, sino de abrazarlo, de aprender a vivir con ello. Mientras el hombre se alejaba en la distancia, Izur se quedó allí, en la cima de la colina, mirando al horizonte con una sensación renovada. El camino hacia la aceptación no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Este capítulo profundiza en el proceso de aceptación de Izur, al enfrentarse con la idea de que su transformación tiene un propósito más grande. A través de la conversación con el misterioso hombre, Izur comienza a comprender que el sufrimiento no es una maldición, sino una oportunidad para un despertar interior. Capítulo 8. La prueba del dolor. El amanecer llegó en silencio, como si el mismo día respetara la profunda meditación de Izur. Durante toda la noche, el joven había permanecido despierto, reflexionando sobre las palabras del hombre en la colina. Su mente estaba llena de inquietudes, pero también de una extraña sensación de paz. Había entendido que la transformación que atravesaba no solo era un cambio físico, sino espiritual. Sin embargo, algo dentro de él seguía resistiéndose. La aceptación era un concepto difícil de comprender, especialmente cuando el dolor físico lo acompañaba en cada instante del día. La mañana lo recibió con un dolor punzante en su rostro. Cada vez que tocaba su piel, sentía una quemazón, como si estuviera viviendo una especie de fuego interno que no se apagaba. Al principio, había creído que los cambios desaparecerían con el tiempo, pero el dolor no hacía más que intensificarse. Ahora, cada vez que se miraba al espejo, veía más que solo un rostro alterado. Veía la manifestación de un sufrimiento profundo, una herida abierta que no podía sanar. Decidió que, a pesar de todo, debía enfrentar ese dolor. Después de un desayuno ligero, salió de su casa, decidido a buscar respuestas, aunque no sabía exactamente a dónde lo llevaría su camino. Se adentró en un bosque cercano, uno que solía visitar en su infancia. La espesura de los árboles y el silencio de la naturaleza le ofrecían una tregua temporal de las miradas curiosas y los susurros a su alrededor. En ese lugar, pensaba, podría encontrar una especie de refugio en su dolor. Paseó por el bosque durante horas, escuchando el susurro del viento entre las hojas y el crujir de las ramas bajo sus pies. La naturaleza parecía comprender su angustia, como si las montañas, los ríos y los árboles guardaran los secretos de quienes, como él, enfrentaban pruebas difíciles. Pero a medida que avanzaba, el dolor en su rostro se intensificaba. Su piel, que antes solo se sentía caliente, ahora ardía con una fuerza insoportable. La sensación era como si algo dentro de él estuviera cambiando rápidamente, empujando los límites de su cuerpo. De repente, se detuvo. En la distancia, entre los árboles, vio una figura. Era un hombre de edad avanzada, vestido con ropas sencillas pero que emanaba una energía profunda y serena. El hombre estaba de pie, observando a Izur con una mirada que parecía penetrar más allá de lo visible, más allá del dolor físico que él sentía. Izur se acercó lentamente, reconociendo en él una presencia similar a la del hombre en la colina. Sin embargo, este nuevo desconocido emanaba algo más, algo que Izur no podía identificar con claridad. Como si su sola presencia desafiara el dolor que él mismo estaba experimentando. El hombre, al ver que Izur se acercaba, no dijo nada al principio. Solo lo observó con una serenidad profunda. Izur, incapaz de soportar más el sufrimiento, fue el primero en hablar. ¿Por qué me está pasando esto? Su voz temblaba, no solo por el dolor físico, sino por una desesperación emocional que parecía no tener fin. Cada día siento más el peso de este sufrimiento. Mi rostro se ha convertido en una máscara extraña, y no sé qué hacer con ello. Estoy perdiendo el control. El hombre lo miró por un largo rato antes de responder, y en su mirada había una mezcla de compasión y sabiduría. El sufrimiento es una prueba, Izur. Una prueba que se presenta a aquellos que están llamados a despertar, a aquellos que son elegidos para trascender la realidad limitada que conocemos. El dolor no es un enemigo, sino un maestro. Es el fuego que forja el alma. Solo a través de él se puede alcanzar la verdadera comprensión de uno mismo. Izur, aunque aún luchaba con su dolor, sintió que las palabras del hombre le ofrecían una extraña luz en medio de la oscuridad. Pero no entendía completamente lo que quería decir con eso. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, desesperado.
He intentado aceptar lo que soy, he intentado comprender el propósito detrás de mi sufrimiento, pero no puedo. El dolor no se detiene. ¿Cómo puedo aceptar algo que me consume? El hombre hizo un gesto hacia un pequeño claro en el bosque y caminó lentamente hacia allí, invitando a Izur a seguirlo. Una vez en el claro, el hombre se detuvo y, con una voz suave, comenzó a hablar nuevamente. Te pido que te sientes y cierres los ojos, dijo. No es suficiente con intentar entender lo que ocurre a través de la mente. Debes sentirlo con el corazón, con cada fibra de tu ser. Solo a través de la experiencia directa podrás comprender el propósito del dolor. Este no es un sufrimiento en vano, Izur. Es una prueba, y como toda prueba, te llevará a un nuevo nivel de conciencia, de entendimiento. Pero para ello, debes abrazar el dolor y dejar de huir de él. Solo así podrás descubrir lo que realmente está sucediendo en tu interior. Aunque dudaba, Izur siguió las instrucciones del hombre y se sentó en el suelo. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de relajarse, pero el dolor seguía siendo insoportable. A medida que pasaban los minutos, sintió que algo dentro de él comenzaba a ceder, como si el sufrimiento que sentía fuera un río caudaloso que, poco a poco, comenzaba a calmarse. Era como si, al dejar de resistirse, el dolor perdiera su poder sobre él. De repente, una sensación extraña lo invadió. No era el alivio que había esperado, sino algo más profundo. Sentía que el dolor ya no lo definía, que ya no era algo que debía rechazar. Era una parte de él, una parte necesaria de su proceso. Al abrir los ojos, vio que el hombre lo observaba en silencio, como si hubiera sido testigo de algo importante que había sucedido en su interior. Lo que has experimentado ahora es solo el principio, dijo el hombre con una sonrisa sabia. El dolor no se elimina, Izur, pero cuando dejas de pelear con él, se convierte en un aliado. Es el fuego que te purifica. Es a través del dolor que te forjarás. La transformación no se trata de eliminar lo incómodo, sino de aprender a integrarlo, de encontrar la sabiduría en el sufrimiento. Y tú, joven, has dado el primer paso. Izur se levantó lentamente, sintiendo una ligera pesadez en su cuerpo, pero también una claridad nueva en su mente. El dolor no se había desvanecido por completo, pero ya no lo veía como su enemigo. Ahora entendía que no podía seguir luchando contra lo inevitable. Aceptarlo, abrazarlo, era la clave para continuar su viaje. El hombre comenzó a alejarse, desapareciendo entre los árboles, pero antes de irse, dejó a Izur con una última reflexión. Recuerda, Izur. El dolor es solo un mensajero. Lo que importa es la sabiduría que trae consigo. No lo rechaces, no lo ignores. Aprenderás más de él de lo que crees. Mientras el hombre se desvanecía en la distancia, Izur se quedó allí, en el claro del bosque, sintiendo el dolor en su rostro y en su alma. Pero esta vez, en lugar de ser una carga, el dolor era un compañero. Un maestro en su camino hacia la transformación. Este capítulo profundiza en la aceptación del dolor como parte integral del proceso de transformación de Izur. La prueba del dolor, simbolizada por su sufrimiento físico, se convierte en una oportunidad para aprender y crecer espiritualmente. El encuentro con el hombre sabio le ayuda a comprender que el sufrimiento no es algo que debe temer, sino algo que debe integrar para poder avanzar. Capítulo 9. El encuentro con la oscuridad. Después de la lección que Izur había recibido en el claro del bosque, algo dentro de él parecía haber cambiado. El dolor que anteriormente lo consumía ya no lo atormentaba con la misma intensidad. Había aprendido a aceptarlo como parte de su proceso, y aunque no desaparecía, ya no lo definía de la misma manera. Sin embargo, el camino hacia la comprensión de su transformación aún estaba lleno de incertidumbres. Había momentos en los que, al mirarse en el espejo, no reconocía el rostro que le devolvía la mirada. Su rostro, distorsionado y extraño, parecía estar marcado por el sufrimiento, pero ahora también sentía que en él residía una especie de fuerza oculta, una fuerza que aún no lograba comprender por completo. A pesar de todo, Izur seguía avanzando, cada día con más determinación. En sus caminatas por el bosque, en su solitaria reflexión en el jardín de su hogar, comenzó a sentir una nueva presencia. No era tangible ni visible, pero estaba allí. En el aire, en los susurros de las hojas, en los murmullos del viento. Había algo que lo observaba, algo que lo estaba guiando, pero también lo estaba desafiando. Era como si el proceso de su transformación no fuera solo un camino hacia la aceptación,
sino una lucha interna más profunda, una batalla entre lo que había sido y lo que debía llegar a ser. Una tarde, mientras caminaba solo por el bosque, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Una sensación de oscuridad se deslizaba a su alrededor, como una sombra que lo envolvía sin que pudiera verla. El aire, que antes era fresco y revitalizante, se había vuelto pesado y denso. Las ramas de los árboles se agitaron violentamente, como si fueran sacudidas por una fuerza invisible. Izur se detuvo, su respiración se hizo más rápida y errática. Algo no estaba bien. Algo dentro de él le decía que debía irse, que la oscuridad que sentía acercándose no era algo con lo que debía enfrentarse. Pero, en lugar de huir, algo más profundo dentro de él lo instó a quedarse. Había algo que debía aprender, algo que debía descubrir. A pesar del miedo que lo invadía, decidió caminar hacia lo que parecía la fuente de esa oscuridad. Al llegar a un pequeño claro en el bosque, se encontró con una figura que lo observaba desde las sombras. La figura era alta, delgada, y estaba cubierta con una capa negra que parecía fusionarse con la oscuridad misma. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero Izur podía sentir su presencia. Era una presencia fría, distante, y profundamente perturbadora. El ser no dijo palabra alguna, pero su mirada parecía penetrar a través de la capa oscura que envolvía su rostro. Izur se sintió atraído hacia él, como si la oscuridad misma lo llamara. A pesar de la incomodidad, algo en su interior le decía que este encuentro era necesario, que esta figura representaba una parte crucial de su proceso de transformación. ¿Quién eres?, preguntó Izur, su voz temblorosa. La figura permaneció en silencio por un momento largo, como si evaluara la pregunta antes de responder. Finalmente, habló, su voz profunda y grave, como un eco que venía de las sombras más profundas. Soy el reflejo de lo que temes, de lo que te has negado a enfrentar. Soy la oscuridad que habita en ti y que te has esforzado por evitar. Y ahora, debo hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a lo que eres en su totalidad, sin miedo ni evasión? Izur sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Las palabras del ser lo golpearon como un rayo. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a la oscuridad dentro de sí mismo? Había pasado tanto tiempo rechazando lo que había sucedido con su cuerpo, con su rostro, que no había considerado que el verdadero desafío no era solo aceptar la transformación física, sino aceptar también los aspectos oscuros y desconocidos de su alma. El ser continuó, como si leyera sus pensamientos. La transformación que estás viviendo es más que un cambio físico. Es una confrontación con lo que hay en tu interior. Y solo enfrentando esa oscuridad serás capaz de encontrar la verdadera luz. Pero para ello, debes aceptarme. No puedes continuar rechazándome, porque soy una parte de ti. Soy tu sombra, tu miedo, tus inseguridades, y al mirarme a los ojos, serás capaz de encontrar lo que realmente eres. Izur, atrapado en la mirada penetrante de la figura, sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si una presión invisible estuviera apretando su pecho. El dolor en su rostro, que hasta ese momento había podido controlar, comenzó a intensificarse. Cada fibra de su ser gritaba por escapar, pero, por alguna razón, no podía mover los pies. La figura lo observaba sin prisa, como esperando su respuesta. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó Izur, su voz ahogada. Ya lo sé. Lo he estado evitando, lo he estado negando, pero, ¿cómo puedo enfrentarme a algo tan oscuro? El ser pareció sonreír bajo su capa, una sonrisa que Izur no pudo ver, pero que sintió como un susurro frío en su alma. Porque no hay luz sin sombra, Izur. No puedes comprender lo que eres sin conocer lo que te ha estado persiguiendo en las sombras. Solo al aceptar esa oscuridad podrás encontrar la verdadera paz. La transformación no solo es aceptación, es integración. De nada sirve aceptar una parte de ti y rechazar la otra. El joven se quedó en silencio, procesando las palabras del ser. Aunque no entendía completamente lo que significaba, algo en su interior se removió profundamente. Sabía que debía enfrentarse a sus propios miedos, que debía mirar dentro de sí mismo, incluso en sus partes más oscuras. Finalmente, Izur habló, su voz ahora llena de determinación. Estoy listo. Estoy dispuesto a enfrentarme a lo que soy, a lo que llevo dentro. No voy a huir más. La figura asintió, y con un gesto lento, levantó la mano hacia el cielo. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a disolverse, como si fuera absorbida por un remolino invisible.
El aire se despejó y la luz volvió a filtrarse entre los árboles. Izur sintió un cambio profundo dentro de sí, como si una barrera interna se hubiera roto. La figura desapareció, pero su presencia permaneció en el aire, como una advertencia y una guía al mismo tiempo. Al quedarse solo en el claro, Izur se sintió exhausto pero renovado. El encuentro con la oscuridad le había mostrado algo crucial: la transformación no era solo un proceso de aceptación externa, sino una batalla interna, una integración de todas las partes de sí mismo, incluidas las más oscuras y temidas. Con una nueva comprensión, Izur dejó el claro y comenzó a caminar hacia su futuro. Sabía que aún había mucho por enfrentar, pero ya no temía mirar las sombras dentro de él. Las había aceptado, y, con ello, había dado un paso más hacia su verdadera transformación. Este capítulo profundiza en el proceso de enfrentarse a la oscuridad interna de Izur, la confrontación con sus propios miedos y sombras, y cómo esa confrontación se convierte en una parte esencial de su transformación. A través del encuentro con la figura oscura, Izur aprende que la integración de las partes oscuras de uno mismo es clave para el crecimiento y la verdadera comprensión de su ser. Capítulo 10. El renacer de Izur. El camino de Izur parecía estar trazado ante él, pero nunca había sido tan incierto. Después de su encuentro con la oscuridad, algo había cambiado profundamente dentro de él. Aquel ser que lo había desafiado a aceptar su sombra lo había dejado con más preguntas que respuestas. Sin embargo, una cosa era clara: el proceso de transformación no se detendría. Ya no podía regresar atrás. Había comenzado algo que lo llevaría a descubrir no solo la naturaleza de su dolor, sino su verdadero ser. La semana que siguió a ese encuentro fue un periodo de profunda introspección. Izur se encontraba en una especie de trance, una mezcla de aceptación y desconcierto. Cada día, al mirar su reflejo en el agua del río o al observar las sombras que se proyectaban sobre las paredes de su casa, sentía como si todo estuviera cambiando. El dolor en su rostro seguía allí, pero ya no lo veía como una maldición. Ahora lo sentía como una marca, una huella que representaba todo lo que había vivido y todo lo que estaba por venir. En sus paseos diarios por el bosque, Izur había comenzado a ver el mundo con otros ojos. Cada árbol, cada hoja que caía, parecía estar susurrándole secretos. No solo la naturaleza lo estaba observando a él, sino que él también empezaba a entender que era parte de un todo, una red interconectada de vidas y energías que no podía ni imaginar antes. La conexión con la tierra, con el aire, con los elementos, había cobrado un nuevo significado. Ya no sentía su dolor como algo aislado, sino como una corriente que fluía dentro de él, de la misma forma que los ríos que recorrían el paisaje. Una mañana, al amanecer, Izur salió en busca de respuestas, como solía hacer, pero esta vez, sentía que algo diferente lo estaba llamando. Había aprendido a estar en paz con la incertidumbre, y esa mañana, la incertidumbre se manifestaba de una forma más tangible. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse a través de los árboles, y el aire fresco de la mañana parecía más claro, más limpio. Mientras caminaba, algo a lo lejos captó su atención. En el horizonte, entre las sombras de los árboles, vislumbró una figura. Era una mujer, vestida de blanco, que parecía esperar a que él llegara. Su presencia no emanaba la misma oscuridad que la figura anterior. En cambio, había una serenidad profunda en su ser. Su rostro, aunque no completamente visible, tenía una luz que parecía suavizar el entorno. Izur se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de expectación y miedo. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que esta mujer tenía algo que ofrecerle, algo que le faltaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mujer habló, su voz suave y profunda, pero al mismo tiempo reconociendo la angustia que Izur llevaba consigo. «He estado esperando por ti, Izur», dijo, su tono calmado pero lleno de una fuerza tranquila. «No temas. Has recorrido un largo camino, pero lo que ahora necesitas es comprender la esencia de lo que has vivido. Todo lo que has pasado, todo lo que has enfrentado, ha sido necesario. Y ahora, debes comprender que no todo es sufrimiento. Hay luz, y tú eres esa luz». Izur, desconcertado, preguntó, casi sin pensar. «¿Qué quieres decir? He visto oscuridad, he enfrentado mi dolor, pero ¿cómo puedo ser luz? ¿Cómo puede alguien como yo, marcado por tanto sufrimiento, ser luz?» La mujer lo miró fijamente, sus ojos reflejando una comprensión que parecía ir más allá de lo que Izur podría comprender.
Ella no respondió de inmediato, pero luego habló con una sabiduría profunda, como si cada palabra fuera una semilla plantada en el corazón de Izur. La luz no es ausencia de oscuridad, Izur. La luz es la capacidad de abrazar todas las partes de ti mismo, tanto las luminosas como las oscuras. El sufrimiento que has experimentado no te ha hecho débil. Te ha hecho más fuerte, más consciente, más capaz de ver el mundo con nuevos ojos. No es el dolor lo que te define, sino cómo eliges enfrentarlo, cómo eliges transformarlo en algo que te eleve. La luz es tu capacidad de encontrar significado en todo lo que vives, de descubrir la belleza en lo que parecía ser solo oscuridad. Izur, atónito por sus palabras, no podía evitar sentirse abrumado por la claridad con la que la mujer hablaba. Todo lo que había experimentado en su vida, desde su dolor físico hasta la lucha interna con sus miedos, comenzaba a cobrar un nuevo significado. Comenzaba a entender que su viaje no era solo sobre aceptación, sino sobre crecimiento, sobre el entendimiento profundo de las partes que lo constituían. La mujer extendió su mano hacia él, invitándolo a dar un paso más hacia la transformación. Has aprendido a ver tus sombras, Izur. Ahora es tiempo de ver la luz dentro de ti. La transformación es el equilibrio entre las sombras y la luz. Y tú, hijo de la tierra, eres tanto sombra como luz. Pero lo más importante es que has llegado a un punto donde puedes comenzar a integrar ambas partes de ti mismo. Ya no luches con ellas. Hazlas parte de tu ser. Izur miró la mano extendida ante él y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una calma profunda. Tomó la mano de la mujer con lentitud, pero sin vacilación. En ese momento, sintió una energía fluir a través de su cuerpo, como si la luz del sol tocara cada parte de su ser, iluminando las áreas oscuras, dándole forma y significado a lo que antes parecía ser solo caos. La mujer le sonrió, como si todo estuviera finalmente encajando en su lugar. Ahora que has encontrado la luz dentro de ti, tu viaje puede continuar. No busques más respuestas fuera de ti mismo. Todo lo que necesitas está dentro de ti, Izur. Recuerda siempre que la luz no se encuentra al escapar de la oscuridad, sino al integrarla. Con esas palabras, la mujer se desvaneció lentamente, como si fuera absorbida por la misma luz que había emanado de su ser. Izur, por un momento, se quedó allí, sintiendo la paz que había alcanzado, pero también comprendiendo que su viaje no había terminado. Solo acababa de comenzar una nueva etapa, una en la que aprendería a integrar todas las lecciones de su pasado y a transformarlas en algo que pudiera ayudarlo a comprender mejor su propósito. Regresó a su hogar con una nueva perspectiva. El dolor, que una vez fue su enemigo, ahora era solo una parte de su existencia, algo que había aprendido a abrazar. La luz, que parecía tan distante, ahora brillaba dentro de él. Izur entendió finalmente que el proceso de transformación no era un destino, sino un viaje continuo, uno en el que aprendería a equilibrar la oscuridad y la luz dentro de sí mismo. En este capítulo, Izur llega a un punto de comprensión más profunda sobre su proceso de transformación. La mujer que encuentra en el bosque simboliza la luz que, finalmente, es capaz de reconocer dentro de sí mismo. Aprende que la verdadera integración de la luz y la oscuridad es la clave para su crecimiento. Aceptar ambas partes de su ser es lo que le permitirá avanzar con sabiduría y paz interior. Capítulo 11. La revelación del propósito. Con el paso de los días, Izur continuó su viaje hacia el entendimiento de sí mismo. La luz que había sentido en su interior después de su encuentro con la mujer del bosque se había asentado como una llama tenue pero constante. No era la luz deslumbrante de un amanecer, sino la calma y serena luminosidad de una estrella que, aunque distante, guiaba su camino. Sin embargo, aunque su mente y su alma parecían estar en armonía, una inquietud persistía en su corazón. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Por qué había sido elegido para este viaje de transformación? ¿Qué le esperaba después de haber enfrentado su oscuridad y abrazado su luz? Una tarde, mientras paseaba cerca del río, Izur se sentó sobre una roca a la orilla del agua. Los pensamientos que lo atormentaban comenzaban a multiplicarse de nuevo, como olas que golpeaban con fuerza su mente. La serenidad que había alcanzado parecía estar desvaneciéndose, reemplazada por una sensación de vacío. Se preguntaba si lo que había logrado hasta ese momento era suficiente. ¿Había completado su transformación o aún le faltaba algo más? Cada paso que había dado, cada lección aprendida, parecía ser solo un preludio de algo más grande, algo que aún no comprendía. De repente, una figura apareció frente a él,
interrumpiendo sus pensamientos. Era el mismo ser oscuro que había encontrado en el claro del bosque, aquel cuya presencia lo había confrontado con sus miedos más profundos. Esta vez, sin embargo, no emanaba el aura de intimidación y terror que había tenido antes. En su lugar, parecía una figura tranquila, casi como un consejero. Su rostro, aunque oculto bajo la capa, no tenía la misma frialdad, había una sabiduría profunda en su presencia. Izur lo miró sin temor, aunque una sensación de incertidumbre se apoderó de él. ¿Por qué estaba allí ahora? ¿Qué quería este ser de él? ¿Qué quedaba aún por aprender? La figura habló con voz grave, pero no hostil, como si cada palabra estuviera impregnada de la misma sabiduría que había guiado a Izur hasta ese momento. Has recorrido un largo camino, Izur. Has aprendido a enfrentar tus sombras, a integrar la oscuridad dentro de ti mismo y a reconocer la luz que resides en tu ser. Pero hay algo más que aún debes comprender, algo que te permitirá dar un paso más allá. Lo que has vivido, lo que has aprendido, tiene un propósito. Y ahora es el momento de que descubras ese propósito. Izur se quedó en silencio, el eco de esas palabras resonando en su corazón. Él ya había aprendido mucho, pero siempre había sentido que había algo más que debía comprender. Algo más profundo. La idea de un propósito lo intrigaba, pero también lo llenaba de una incertidumbre inmensa. ¿Un propósito?, preguntó Izur, su voz vacilante. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo encontrarlo? He hecho todo lo que me has pedido, he aceptado lo que soy, y sin embargo, no sé hacia dónde debo ir. La figura asintió lentamente, como si ya esperara esa pregunta. Con un gesto lento, levantó su mano hacia el cielo, y Izur sintió una extraña sensación de paz que lo envolvía. Era como si la propia naturaleza hubiera comenzado a resonar con su ser, como si cada árbol, cada brisa, cada murmuro del río estuviera de alguna manera conectado con él. Tu propósito, Izur, no es algo que te sea dado desde afuera. No es algo que puedas encontrar en los libros o en las enseñanzas de otros. El propósito está dentro de ti, al igual que la oscuridad y la luz. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una preparación. El dolor, la transformación, la aceptación, todo esto ha sido un camino para que puedas comprender tu verdadero ser. Pero el propósito no está en lo que haces, sino en cómo vives. Izur frunció el ceño, confundido por la respuesta. ¿Cómo podía algo tan abstracto como la forma en que viviera ser su propósito? No se esperaba que su vida tuviera una misión o un destino específico. La figura pareció leer sus pensamientos y, con un tono más suave, continuó. El propósito no es una tarea externa, ni una misión que deba cumplir para otros. El propósito es una manera de ser, una forma de vivir que refleje todo lo que has aprendido sobre ti mismo. Has enfrentado la oscuridad y has encontrado la luz dentro de ti. Ahora, tu propósito es compartir esa luz con el mundo. Es vivir tu vida de tal manera que refleje la paz que has alcanzado, el equilibrio que has aprendido. No es necesario que busques algo fuera de ti. Lo que ya tienes dentro es suficiente para que el mundo se vea transformado por tu presencia. Estas palabras calaron hondo en Izur. Durante tanto tiempo, había buscado algo que pudiera hacer para justificar su sufrimiento, para dar sentido a la transformación que había experimentado. Había pensado que el propósito debía ser algo tangible, algo que pudiera cumplir o alcanzar. Pero ahora entendía que su propósito no estaba en algo que debía lograr, sino en la forma en que vivía cada día. Era la manera en que integraba su experiencia, como reflejaba la sabiduría adquirida en sus interacciones con el mundo. En última instancia, el propósito de su vida era ser auténtico, ser él mismo sin miedo, sin tratar de esconder las partes de su ser que había aprendido a aceptar. La figura oscura sonrió ligeramente, y Izur sintió que una carga se aligeraba de su corazón. La incertidumbre que lo había atormentado durante días comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de calma profunda. Finalmente, entendió que su vida no necesitaba tener una misión grandiosa ni un destino predestinado. Su propósito era vivir con integridad, con amor y comprensión, reflejando todo lo que había aprendido sobre sí mismo. Ahora sabes lo que es tu propósito, dijo la figura con una voz suave. El mundo está esperando tu luz, Izur. No busques más respuestas fuera de ti. Has encontrado todo lo que necesitas en tu interior. Ahora, solo debes vivirlo. Con estas palabras, la figura se desvaneció, y Izur se quedó solo una vez más, pero esta vez no sentía vacío.
Al contrario, sentía que algo dentro de él había encajado. La revelación de su propósito no era una tarea que debía cumplir, sino una forma de ser. Sabía que su camino no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con la incertidumbre del futuro. De pie junto al río, Izur levantó la mirada hacia el cielo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de una luz dorada. Por un momento, pensó en cómo cada día trae consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para vivir su propósito. Y, al final, ese propósito no era algo lejano o intangible, sino algo que podía vivir con cada paso que daba. En este capítulo, Izur recibe la revelación de que su propósito no es algo externo o específico que debe cumplir, sino una forma de vivir con autenticidad, aceptando y reflejando la luz y la oscuridad dentro de sí mismo. La figura oscura le ayuda a entender que el propósito está en el ser, no en el hacer. Esta comprensión trae paz a Izur, quien ahora se siente listo para enfrentar el futuro sin la carga de la incertidumbre que antes lo había preocupado. Capítulo 12. La prueba final. Izur había encontrado su propósito, pero sabía que el camino aún no había terminado. La paz que había sentido tras su revelación era real, pero también efímera. Ahora debía poner en práctica todo lo aprendido. Saber quién era no bastaba, debía demostrarlo en acción. Y, como si el destino mismo estuviera escuchando sus pensamientos, la prueba final no tardó en llegar. El aire se tornó denso aquella mañana. El cielo, usualmente despejado y radiante, se cubrió con nubes grises que parecían augurar algo más que una simple tormenta. Izur sintió una inquietud recorriendo su cuerpo. No era miedo, sino una advertencia. Algo estaba por suceder. Decidió caminar hacia el bosque, el lugar donde tantas veces había encontrado respuestas. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba alerta. Todo estaba demasiado silencioso. Ni el canto de los pájaros ni el susurro del viento entre las hojas. Solo su respiración y el latido constante de su corazón. Entonces lo vio. Una silueta emergió entre los árboles. No era la mujer luminosa, ni la sombra que lo había enfrentado antes. Era alguien nuevo. Un hombre alto, envuelto en un manto oscuro, con ojos profundos y una presencia imponente. Izur sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Sabía que vendrías, dijo la figura con voz grave. Todo este tiempo has buscado respuestas, has enfrentado tu dolor y has creído encontrar la verdad. Pero dime, Izur, ¿qué harás cuando todo lo que crees saber sea desafiado? Izur no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en el desconocido, buscando en él alguna señal de familiaridad. Pero no la había. Y, sin embargo, sentía que este encuentro era el destino mismo manifestándose ante él. No tengo miedo de la verdad, respondió con voz firme. Si he aprendido algo, es que no se trata de lo que sé, sino de lo que soy. El hombre sonrió levemente. Entonces, demuéstralo. En un instante, Izur sintió cómo la realidad a su alrededor se distorsionaba. El bosque desapareció. De repente, se encontraba en un lugar completamente distinto. Un paisaje árido, donde el viento soplaba con furia y el cielo era de un gris perpetuo. Frente a él, vio figuras que reconoció al instante. Eran sombras de su pasado. Allí estaba el niño que había sido, con los ojos llenos de miedo e inseguridad. A su lado, la versión de sí mismo que había conocido el dolor por primera vez, aquel que había cargado con la angustia y el sufrimiento durante tanto tiempo. Más allá, la figura que había caído en la desesperación, que había querido rendirse y desaparecer. Todas las versiones del mismo que alguna vez habían existido estaban allí, mirándolo, esperando. Ellos son tú, dijo la figura oscura, su voz mezclada con el viento. Son tus fragmentos, las partes de ti que han sufrido, que han temido, que han dudado. ¿Realmente has aceptado quién eres? ¿O solo has aprendido a esconderlos bajo la idea de una falsa paz? El corazón de Izur latió con fuerza. Nunca había visto su propio pasado de manera tan tangible. Siempre había sentido que su transformación le había permitido dejar atrás su sufrimiento, pero ahora entendía la verdadera prueba. No debía abandonarlo, sino abrazarlo por completo. Dio un paso hacia sus otras versiones. Al hacerlo, sintió el peso de cada una de sus emociones. La tristeza del niño, la rabia del joven, la desesperanza del hombre que había querido rendirse. Pero,
En lugar de temerlas, las recibió con comprensión. No los niego, susurró, con los ojos llenos de emoción. Todos ustedes son parte de mí. Pero ya no somos fragmentos separados. Somos uno solo. Las figuras comenzaron a desvanecerse, no como si estuvieran desapareciendo, sino como si se estuvieran integrando en él. Izur sintió como la energía de cada uno de esos momentos de su vida se fundía en su ser, no como una carga, sino como una fortaleza. Finalmente, comprendía que no había nada que dejar atrás, porque cada paso que había dado, cada dolor que había sentido, lo había llevado hasta este momento. Cuando abrió los ojos, el bosque había regresado. El hombre de la túnica oscura seguía allí, observándolo con una mirada enigmática. «Has pasado la prueba», dijo simplemente. «Ya no eres un hombre que busca respuestas. Eres un hombre que vive con ellas». Izur asintió, sin necesidad de más palabras. Se sentía completo. No porque hubiera alcanzado la perfección, sino porque había aceptado cada parte de sí mismo. Y, con ello, sabía que estaba listo para lo que viniera. El viento sopló con suavidad, como si la naturaleza misma celebrara su victoria. La prueba final había terminado. Izur había encontrado su verdadera fuerza. Capítulo 13. El regreso y la promesa. El bosque estaba en calma. Después de la prueba final, Izur sintió una paz que nunca antes había experimentado. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Sabía que había cruzado un umbral, que ya no era el mismo hombre que había iniciado este viaje. La aceptación de todas sus partes, de su luz y su oscuridad, le había dado una nueva claridad. Sin embargo, aún quedaba una última etapa en su camino: el regreso. El sendero de vuelta a su hogar no era el mismo por el que había llegado. O, al menos, así lo sentía. Cada paso que daba era ligero, como si el peso de los miedos y las dudas se hubiera disipado. Pero, aunque la tranquilidad lo acompañaba, en su interior sabía que no bastaba con haber cambiado. Debía demostrar ese cambio en el mundo al que volvería. El pueblo y la mirada de los otros. Cuando finalmente emergió del bosque y vio la silueta del pueblo en la distancia, Izur sintió una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Cómo lo recibirían? ¿Podrían notar el cambio en él, o lo seguirían viendo como el mismo de antes? El primer encuentro fue con un anciano que solía sentarse en la entrada del pueblo, siempre observando en silencio. Cuando Izur se acercó, el anciano levantó la mirada y sus ojos se entrecerraron con curiosidad. «Has estado lejos mucho tiempo», dijo con voz rasposa. «Pero no vuelves como el que se fue». Izur sonrió levemente. «No, no soy el mismo». El anciano asintió, como si esa respuesta le bastara. A medida que avanzaba por las calles del pueblo, la gente comenzó a notar su presencia. Algunos lo miraban con extrañeza, otros con desconfianza. Se había ido en busca de algo incierto, y ahora regresaba con una expresión distinta, con una calma que desconcertaba a quienes lo conocían. Un grupo de jóvenes murmuró al verlo pasar. Alguien le lanzó una pregunta en tono burlón. «¿Encontraste lo que buscabas?» Izur se detuvo por un momento y los miró. Pero en lugar de responder con enojo o defensa, simplemente asintió. «Sí», dijo con serenidad. «Y también encontré lo que no sabía que buscaba». Los jóvenes se quedaron en silencio, sin saber cómo responder a alguien que ya no reaccionaba como antes. El encuentro con el pasado. Había una última persona a la que debía enfrentar. Alguien que había sido una presencia constante en su vida antes de su viaje. Aquella persona que había sido tanto su reflejo como su adversario. Un viejo amigo que, con el tiempo, se había convertido en un rival. Se encontraron frente a la fuente del pueblo. El otro hombre lo observó con los brazos cruzados, con una mirada llena de escepticismo. «Así que volviste», dijo con un tono que ocultaba una mezcla de curiosidad y resentimiento. «Pensé que nunca lo harías». Izur sostuvo su mirada sin titubear. «Volví porque debía hacerlo». El hombre entrecerró los ojos. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a decirnos que todo lo que aprendiste te hace mejor que nosotros?» Izur negó con la cabeza. «No soy mejor que nadie. Solo soy alguien que ha comprendido su propio camino». El otro hombre pareció desconcertado por la respuesta. Estaba acostumbrado a la confrontación, a las palabras afiladas, a la necesidad de probar quién tenía razón. Pero Izur no tenía intención de pelear.
No vine a cambiar a nadie, continuó Izur. Vine a ser quien soy, y a compartirlo con quien quiera escuchar. Hubo un largo silencio entre ambos. Luego, el otro hombre desvió la mirada, como si hubiera esperado otra cosa. Quizás esperaba un enfrentamiento, una reafirmación del pasado. Pero Izur ya no era prisionero de lo que había sido. La promesa de un nuevo comienzo. Esa noche, Izur se sentó fuera de su hogar, contemplando las estrellas. El pueblo seguiría siendo el mismo en muchos aspectos. Las personas tardarían en comprender su cambio, y quizás algunas nunca lo harían. Pero eso no importaba. Había aprendido que su propósito no era convencer a otros de su verdad, sino vivirla. Con el tiempo, quienes estuvieran listos para comprender lo harían. Y aquellos que no, seguirían su propio camino. Miró sus manos, sintiendo la energía que ahora lo acompañaba. No era un poder místico, ni un don especial. Era simplemente la certeza de su propio ser. Esa noche, Izur hizo una promesa silenciosa. No volvería a dudar de sí mismo. No volvería a temer su propia oscuridad, ni a rechazar su luz. A partir de ahora, cada día sería un reflejo de lo que había aprendido. No porque necesitara demostrarlo, sino porque era la única manera auténtica de vivir. El viento sopló suavemente entre los árboles. Era un nuevo comienzo. Y esta vez, Izur estaba listo para recibirlo. Capítulo 14. Ecos del pasado y el presente. El regreso de Izur al pueblo no había pasado desapercibido. Aunque no buscaba llamar la atención, su presencia provocaba susurros entre los habitantes. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con recelo. Había quienes esperaban que volviera a ser el mismo de antes, que el tiempo y el viaje solo hubieran sido un paréntesis antes de retomar la vida anterior. Pero Izur sabía que eso no era posible. A pesar de la aparente calma, en su interior comprendía que aún faltaba un último paso. No bastaba con haber cambiado internamente, debía demostrarlo en su día a día. Tenía que enfrentar las consecuencias de su pasado, las huellas que había dejado en los demás y sobre todo, debía cerrar los capítulos que aún estaban abiertos. El confrontamiento con el viejo maestro. Uno de los encuentros más difíciles lo esperaba en la casa de su antiguo maestro, aquel que le había inculcado las primeras lecciones de la vida, pero también aquel que, en su momento, lo había limitado con creencias rígidas. Cuando Izur llamó a la puerta, una voz grave le respondió desde dentro. «Sabía que vendrías», dijo el anciano sin sorpresa alguna. El interior de la casa estaba igual que siempre. Estanterías llenas de libros, una mesa de madera desgastada y la chimenea apagada, como si el fuego solo pudiera encenderse con la presencia de alguien digno de su calor. El maestro lo observó con atención, analizando cada detalle de su postura, su mirada, su silencio. «Has cambiado», afirmó. «Pero dime, ¿realmente has encontrado lo que buscabas?» Izur respiró profundo antes de responder. «He encontrado lo que necesitaba, aunque no lo buscaba al principio». El anciano asintió levemente, pero su expresión se endureció. «Entonces dime, Izur, ¿qué harás con ese conocimiento? Porque no basta con descubrirse a uno mismo. El mundo seguirá poniéndote a prueba». «Lo sé», respondió Izur. «Pero esta vez, no lo temo». El maestro sonrió con un dejo de orgullo oculto. «Veremos si tus acciones sostienen tus palabras». La reconciliación con el pueblo. Los días pasaron, y Izur comenzó a integrarse nuevamente a la vida del pueblo, aunque de una manera diferente. Ya no buscaba validación ni aprobación. Se dedicó a ayudar donde era necesario, sin esperar nada a cambio. Los niños se acercaban a escucharlo contar historias, intrigados por sus relatos del bosque y las pruebas que había superado. Los ancianos lo observaban con respeto, reconociendo en él una sabiduría que antes no poseía. Incluso aquellos que lo habían rechazado al inicio comenzaron a notar que Izur no era el mismo de antes. Sin embargo, aún quedaba una persona con la que debía hablar. El perdón pendiente. Había alguien en el pueblo que no había intentado acercarse a Izur desde su regreso. Una persona que, en el pasado, había significado mucho para él, pero con la que su relación se había fracturado antes de partir. Una tarde, Izur se dirigió a la casa de aquella persona. Tocó la puerta con calma, sin saber si sería bien recibido. Cuando la puerta se abrió, se encontró con una mirada llena de emociones contenidas. «No pensé que vendrías», dijo la voz con un tono neutro.
Sabía que debía hacerlo, respondió Izur. El silencio entre ambos era denso, cargado de recuerdos y palabras nunca dichas. Me fui sin despedirme de la manera correcta, admitió Izur. Y sé que te lastimé con mi partida. El otro asintió lentamente, sin negar el peso de aquellas palabras. Pensé que nunca regresarías, confesó. Que te habías olvidado de todo esto. Nunca lo olvidé, dijo Izur. Pero necesitaba entender quién era antes de poder regresar. El otro suspiró, como si hubiera estado conteniendo esas palabras por demasiado tiempo. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí, dijo Izur con sinceridad. No puedo cambiar el pasado, pero sí el presente. La tensión en el aire se disipó levemente. No todo se arreglaría en una conversación, pero el primer paso estaba dado. El camino hacia el perdón y la reconciliación había comenzado. La última noche antes del nuevo comienzo. Esa noche, Izur volvió a sentarse bajo el cielo estrellado. Había cerrado los ciclos que necesitaban ser cerrados. Había enfrentado su pasado, su maestro, el pueblo y, lo más importante, a sí mismo. Ya no era el hombre que había partido en busca de respuestas. Ahora era alguien que comprendía que las respuestas no eran finales, sino parte de un viaje continuo. Miró hacia el horizonte con serenidad. La vida seguiría adelante, con nuevos desafíos y aprendizajes. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que vendría. Estaba listo. La última página de su antiguo capítulo estaba cerrada. Ahora, solo quedaba escribir el nuevo. Capítulo 15. Un nuevo amanecer. El alba despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Izur se encontraba de pie en la colina más alta del pueblo, contemplando el mundo que lo rodeaba con una sensación de plenitud. Su viaje, que había comenzado con incertidumbre y desesperación, llegaba a su fin. Pero, al mismo tiempo, comprendía que este final no era más que el inicio de otro camino. Había aprendido que la transformación no era un destino, sino un proceso constante. Que el verdadero conocimiento de uno mismo no radicaba en obtener todas las respuestas, sino en aceptar que siempre habría nuevas preguntas. El último encuentro. Antes de continuar con su vida, Izur tenía una última conversación pendiente. No con el pueblo, ni con su maestro, ni siquiera con la persona con quien había buscado reconciliación. Esta vez, debía enfrentarse a sí mismo. Se dirigió al claro del bosque donde tantas veces había reflexionado. Allí, en el mismo lugar donde su prueba final había comenzado, cerró los ojos y respiró profundamente. He aceptado quién soy, susurró al viento. No como un ideal, sino como una verdad en constante evolución. Abrió los ojos y, por un instante, creyó ver su reflejo en el aire, no como un simple reflejo físico, sino como la proyección de todas sus versiones pasadas. El niño temeroso, el joven perdido, el hombre en busca de sentido. Pero, en lugar de separarse de ellas, las abrazó con su mirada. Gracias, dijo simplemente. Las visiones se disiparon con la brisa, dejando en su lugar un profundo silencio, un silencio que no era vacío, sino lleno de significado. El regreso a la vida. Cuando volvió al pueblo, la gente ya estaba despierta, iniciando sus labores diarias. Pero esta vez, algo era diferente. Izur no se sentía un extraño en su propio hogar. No necesitaba la aprobación de nadie, ni buscaba demostrar nada. Simplemente era el mismo, y eso era suficiente. Comenzó a trabajar en lo que mejor sabía hacer: ayudar a quienes lo necesitaban, escuchar las historias de los ancianos, enseñar a los jóvenes lo que había aprendido. No como un maestro, sino como un compañero en el camino de la vida. Los días transcurrieron, y con ellos, Izur se convirtió en parte del pueblo de una manera que nunca antes había logrado. La desconfianza inicial se disipó, y poco a poco, las personas comenzaron a acudir a él, no por curiosidad, sino porque reconocían en él a alguien que había encontrado su verdad y estaba dispuesto a compartirla sin imponerla. El nuevo rumbo. Una mañana, mientras caminaba por el sendero que conducía fuera del pueblo, Izur se detuvo y miró hacia el horizonte. Sabía que su historia aquí no había terminado, pero también intuía que, en algún momento, nuevos caminos lo llamarían. No tenía miedo. Porque ahora entendía que el verdadero viaje no consistía en llegar a un destino, sino en vivir plenamente cada paso del camino. Sonrió, respiró hondo y siguió adelante,
con el alma en paz y el corazón abierto a lo que la vida aún tenía por ofrecerle. El sol se elevó sobre el pueblo, marcando el inicio de un nuevo día. Y Zur, el hombre que había partido en busca de respuestas, ahora caminaba con la certeza de que el mayor aprendizaje de todos era seguir adelante, sin miedo, sin prisas, con la plena confianza de que siempre hay más por descubrir. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana para no perderte más relatos. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo grandes historias. Nos vemos en el próximo audiolibro.